Hola, buenas tardes. En este tutorial vamos a repasar el método de balanceo de ecuaciones por el método algebraico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para ello veamos la siguiente pantalla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, recordemos que recordemos que una ecuación química es una igualdad matemática. El signo de igual significa que la cantidad de átomos de los elementos de todos los reactivos es igual a la cantidad de átomos de los elementos en todos los productos. Es decir, esto se trata de cumplir con la ley de la conservación de la materia. Para practicar el método, lo que hicimos es lo siguiente. Primero pasamos el problema al lenguaje matemático. Una vez hecho esto, lo resolvemos desde el punto de vista del álgebra y finalmente el resultado lo convertimos nuevamente al lenguaje de la química. Con esto tenemos resuelto el problema. Sí, en efecto, solo se requiere saber un poco de álgebra. Al usar el método, este está formado por pasos y son los siguientes. Paso 1, asignar a cada sustancia presente en la reacción una variable diferente. Paso número 2, para cada elemento, con las variables asignadas, construir una igualdad algebraica utilizando los subíndices como coeficientes. Paso 3, vamos a resolver el sistema de ecuaciones obtenido. Si se fijan, los primeros dos pasos consisten en convertir el problema químico en un problema matemático y el paso 3 consiste en resolver el problema desde el punto de vista del álgebra. Paso 4, con los resultados que hayamos obtenido, vamos a pensar que son los coeficientes buscados. Ahora, estos pasos tienen que cumplir con las reglas fundamentales del balanceo, las tres reglas. Es decir, que sean químicamente correctos. Esto último es transcribir el resultado del método matemático al método químico. ¿Ok? Vamos por un ejemplo. Vamos a balancear la siguiente reacción. En esta reacción el primer paso es asignar las variables, una variable diferente para cada sustancia. ¿Cómo reconozco una sustancia? Porque podemos ver aquí con el cursor que cada sustancia está separada de las otras por un signo de más o bien por la flecha de igual. Entonces, esta es una sustancia, esta es otra sustancia, esta tercera es una sustancia y así vemos que en esta ecuación hay 6. Por lo tanto, vamos a asignarles para el bromato de potasio, ponemos la variable A, para el yoduro de potasio la variable B, para el ácido bromhídrico la C, para el bromuro de potasio la D, para el yodo la E y para el agua la F. Lo que tenemos que ver es ahora dónde hay lo siguiente, cada elemento en qué variables se encuentra. Este es el paso número 2. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí hay potasio en A y también hay potasio en B, ¿no? O podemos ver que aquí hay 3 oxígenos en la variable A y hay un hidrógeno en la variable C. Esto es lo que nos va a servir para construir las ecuaciones. Para cada elemento, con la variable y los subíndices, lo pueden ver aquí, por ejemplo, el oxígeno está en la variable A y son 3, entonces con eso construiremos la ecuación. Vamos a empezar por definir dónde hay cada elemento. Para el potasio, vemos que hay potasio en A y en B y en D. La ecuación química nos debe quedar entonces que para el potasio hay potasio en A, 1, el subíndice es 1, aquí está 1A. También hay potasio en B, 1, entonces aquí dice 1B. Y también hay potasio en D, pero D está del otro lado de la flecha, entonces en vez de poner más, ponemos un igual. Entonces la ecuación queda para el potasio A más B igual a D. Luego para el bromo vemos que hay bromo en A, en C y en D. Y nuevamente en A hay 1 más el bromo que hay en C, que es 1, por eso es A más C.
Y eso es igual al bromo que hay en D, que está en la otra ecuación. El otro lado de la ecuación, perdón. Entonces esto es igual a D. ¿Dónde hay oxígeno? Oxígeno hay en A. Hay 3 oxígenos, por lo tanto aquí debemos de poner 3A. El subíndice 3 del oxígeno se convierte en el 3 coeficiente de la A. Y también hay oxígeno en el F, que está del otro lado de la igualdad. Por lo tanto sería 3A es igual a F. ¿Quién sigue? Sigue el yodo. Para el yodo vemos que hay yodo en B y yodo en E. En B solo hay un yodo, por eso es 1B. Y eso es igual a 2 yodos, aquí está el subíndice 2, que hay en E. Por eso B es igual a 2E. Y finalmente para el hidrógeno hay en C. Aquí está. Y hay 2 en F. Por eso la ecuación que da C es igual a 2F. ¿Ok? Este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Hemos hecho el paso 1, que es pasar de la química que está aquí a las matemáticas que está en el sistema de ecuaciones. Este sistema hay que resolverlo con álgebra. Aquí tenemos el sistema nuevamente. He numerado cada ecuación con un valor. Las ecuaciones van del 1 al 5. Notemos que son 5 ecuaciones, pero que hay 6 variables. Entonces tenemos más variables que incógnitas. Por lo tanto, para resolverlo debemos simplificar el sistema. Y para simplificarlo podemos agregar arbitrariamente un valor a cualquiera de las variables. ¿Qué valor? El que queramos. ¿A cuál variable? La que queramos. Siempre y cuando solo se lo asignemos a uno, porque los demás variables, los valores de las demás variables, los vamos a obtener a partir de este. Ojo, puede ser cualquiera, pero en este caso, por ejemplo, nos conviene la A. ¿Por qué razón? Porque la A se encuentra en 3 ecuaciones, aquí, aquí y acá. Nos va a ayudar más. Y le damos el valor de 1 simplemente porque, pues porque se nos antoja. Podría haber sido 2, podría haber sido así o 5, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que le hemos dado el valor de 1, decimos lo siguiente: si A es igual a 1, si yo la voy sustituyendo en las ecuaciones, voy a ir obteniendo más variables. Por ejemplo, si A es igual a 1 y lo sustituyo en la ecuación 3, en la ecuación 3 dice 3A es igual a F, entonces sustituyendo el 1 aquí, este 1 de la A aquí, me queda que F vale 3. Ya tengo A igual a 1, ya tengo F. Vamos por el que sigue. Como ya tengo F, si nos vamos a la ecuación 5, en la ecuación 5 dice que C es igual a 2F. Y como F vale 3, pues C es igual a 6. Con eso ya tengo un tercer valor. Como ya tengo A, F y C, puedo seguir, por ejemplo, con la ecuación 2, que dice que el bromo es igual a A más C es igual a D. Como ya tengo A que vale 1 y como tengo C que vale 6, pues entonces D vale 7. Aquí está sustituyendo A igual a 1, C igual a 6. D nos da 7. Ahora, como ya tengo D, tengo A y tengo B, tengo A, puedo calcular B de la ecuación 1. En la ecuación 1, A más B es igual a D. Sustituyendo la A por 1 y la D por 7, me quedaría que 1 más B es igual a 7. Despejando la B, B es igual a 7 menos 1, B es igual a 6. Y luego ya que tengo todos estos valores, simplemente como ya tengo la B, con la ecuación 4 puedo calcular la E. Porque como B vale 2, perdón, vale 6, entonces 6 es igual a 2E. Despejando la E es igual a 6 entre 2, que es 3. Y ya tengo todos los valores. Estos valores, en principio, son los coeficientes que ando buscando. Ahora bien, lo que le tengo que hacer es verificar que estos valores cumplan con las leyes generales del balanceo, es decir, son los más pequeños que existe, todos son enteros, no he movido ningún subíndice, en fin, no se pueden simplificar los subíndices, digo, los coeficientes que tenemos, por lo tanto, los puedo asignar a la ecuación original. Los asigno y reviso que la ecuación esté balanceada. Tengo un potasio aquí y 6 acá, eso me da 7 potasios aquí. Tengo un bromo aquí y 6 bromos aquí, eso me da 7 bromos acá. Tengo 3 oxígenos aquí, eso me da 3 oxígenos del lado derecho. Tengo 6 yodos aquí, aquí tengo 3 por 2, 6 yodos.
de hidrógenos tengo 6 hidrógenos en el ácido bromídrico y en el agua tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Con la ecuación ya está balanceada. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que quede más claro. Vamos a tratar de balancear la ecuación que se presenta en pantalla. Empezamos por asignar las variables. Una variable para el óxido de cerio, una para el yoduro de potasio, una para el ácido clorhídrico, una para el cloruro de cerio 3, una para el cloruro de potasio, una para el yodo y una para el agua. Ahora sí, con estas variables y utilizando los coeficientes, los subíndices, perdón, de cada sustancia, vamos a empezar a asignar las ecuaciones. ¿Dónde hay cerio? Cerio hay en A y en D. Y sabemos que hay un cerio en A y un cerio en D. Por lo tanto, 1 en A es igual, la flecha es igual a 1 en D. El que sigue es el oxígeno. ¿Dónde hay oxígeno? Hay oxígeno en el A y hay oxígeno en G. Y tenemos que son 2 oxígenos en A, por lo tanto, 2A es igual a 1 en G. ¿Quién sigue? Sigue el potasio. Y el potasio es, hay en B, hay en C. Hay en B y hay en E. Por lo tanto, y además es 1 en B es igual a 1 en E. La ecuación queda B es igual a E. ¿Quién sigue? El yodo. Yodo hay en B y hay en F. Hay un yodo en B y hay 2 yodos en F. Por lo tanto, la ecuación queda B es igual a 2F. Sigue el hidrógeno que hay en C y hay en G. Hay un hidrógeno en C y hay 2 hidrógenos en G. Por lo tanto, C es igual a 2G. Y para el cloro hay cloros en C, en D y en E. Hay un cloro en C y eso es igual a 3 cloros en D y un cloro en E. La ecuación que hace es igual a 3D más E. Este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos a resolverlo. Tenemos la ecuación y tenemos las variables. Las ecuaciones. Nuevamente he enumerado las ecuaciones del 1 al 6. Vemos que son 6 ecuaciones y tenemos 7 incógnitas. Por lo tanto, nuevamente, tenemos demasiadas incógnitas. Entonces, arbitrariamente elegimos a una de ellas y le damos el valor que queramos para simplificar la solución. En este caso, hemos elegido A igual a 2. ¿Por qué A igual a 2? Pues porque aquí tengo la A, me va a ayudar a encontrar la D. Aquí tengo la A, me va a encontrar a ayudar a la G. Luego con la G voy a poder encontrar a la C. Con la C y la D que ya encontré, voy a encontrar a la E y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, como A vale 2, en la ecuación 1 automáticamente tenemos que D vale 2, sustituyendo el valor. Luego, si D vale 2, como A vale 2 también, en la ecuación 2 podemos ver que 2A es igual a G es igual a 2 por 2, que es igual a 4. G vale 4. En la ecuación, ahora que tengo G, me voy a la ecuación 5, y con la ecuación 5 veo que C es igual a 2G, y entonces C es igual a 2 por 4, es decir, C vale 8. Luego, ya que tengo G, con la ecuación, con la G, puedo encontrar el valor de D, porque ya tengo la C y tengo la D, puedo encontrar el valor de E, perdón, me había perdido un poco. Sí, de la ecuación 6, como ya tengo C es igual a 3D más C, como ya tengo que C vale 8 y D vale 2, entonces 8 es igual a 6 más despejándola, E vale 2. Y como ya tengo el valor de E, puedo sacar B de la ecuación 3. En la ecuación 3, B es igual a E, entonces B también vale 2. Y finalmente, con el valor de B, en la ecuación 4 puedo encontrar el valor de F. Como B es igual a 2F, entonces F es igual a 1 medio de B. Con lo que es lo mismo, F es 1 medio de 2, que es 1. ¿Ok? Tenemos estos valores. Hay que verificar que estos valores sean los coeficientes que estamos buscando. ¿Cómo? No hay valores
menores a 1, no se pueden simplificar, todos son enteros, entonces estos son los valores que vamos a poner en la ecuación. Y podemos ver que la ecuación en este momento está balanceada. 2 serios del lado izquierdo, 2 serios del lado derecho, 4 oxígenos del lado izquierdo, 4 oxígenos del lado derecho, 2 potasios del lado izquierdo, 2 potasios del lado derecho, 2 yodos del lado izquierdo, 2 yodos del lado derecho, 8 hidrógenos del lado izquierdo, 4 por 2, 8 hidrógenos en el agua del lado derecho, y 8 cloros del lado izquierdo. En el primer compuesto hay 2 cloros, hay 6 cloros aquí, 2 por 3, más 2 cloros de acá, 2 por 1, 6 más 2, 8. Para reforzar, vamos a concluir con un tercer ejercicio un poquito más complicado. Vamos a balancear esta reacción. Primero, asignamos las variables A, B, C, D, E y F. Luego, con las variables y los subíndices, vamos a construir las ecuaciones para cada uno de los elementos. Para el azufre, donde hay azufre hay en A, y hay en D, y en E, y en F. Entonces su ecuación queda A es igual a D más E más F, porque hay un azufre en cada sustancia. A es igual a D más E más F. Continuamos con el oxígeno. Hay oxígeno en A, en B, en C, en D, en E y en F, en todas las sustancias. La ecuación queda que hay 2 oxígenos en A, subíndice 2, y la A, 2 oxígenos en B, más 4 oxígenos en B, más 1 oxígeno en C, es igual a 4 oxígenos en D, más 4 oxígenos en E, más 4 oxígenos en F. La ecuación queda 2A más 4B más C es igual a 4D más 4E más 4F. Esta ecuación seguramente será la última que resolvamos porque tiene todas las variables. Seguimos con el potasio y vemos que potasio hay en B y en E. Y hay un potasio en B y 2 potasios en E. Por lo tanto, B es igual a 2E. Seguimos con el manganeso. También hay en B y en D. Y hay un manganeso en B y un manganeso en D. Por lo tanto, la ecuación que da B es igual a D. Seguimos como el oxígeno ya lo hicimos, seguimos con el hidrógeno. Y el hidrógeno, hay 2 hidrógenos en C y 2 hidrógenos en F. Por lo tanto, la ecuación nos queda 2C igual a 2F. Este es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Notaremos que son 5 ecuaciones y vamos a tener 6 variables. Entonces, el sistema va a ser un sistema que no es cuadrado. Tenemos 5 ecuaciones y tenemos 6 variables. Nuevamente, arbitrariamente elegimos un valor, el que se nos pegue la gana. En este caso conviene la B, que por lo menos nos resuelve dos más incógnitas. Con la B conozco la E y con la B conozco la D. Y habrá que hacer algo con estas ecuaciones que tienen muchas incógnitas que sin conocer. No he conocido la F, no conozco la A, no conozco la C. Entonces, vamos a empezar por lo que acabamos de decir. Asignamos a B arbitrariamente el valor a 1. ¿Por qué 1? Pues porque podría ser 1, simplemente. Ahora, si B vale 1, en la ecuación 3 en la ecuación 4, encuentro que B es igual a D, por lo tanto D vale 1. Y como B es igual a 1, entonces en la ecuación 3, encuentro que B es igual a 2E, E es igual a 1, es igual a 2E, entonces E vale 1/2. Sabemos que no podemos tener coeficientes fraccionarios. No importa si durante el proceso tenemos fracciones. Lo que importa es que al final tendremos que convertir todo a enteros. No se preocupen porque ha salido una fracción. No pasa nada. El problema se puede resolver. Se va a complicar un poco, pero se puede resolver. Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer? Miren, podemos ver aquí que de la ecuación 5, 2C es igual a 2F. Eso no significa que C es igual a F.
Y entonces, ahora ya tenemos los valores de B, de E, de C y de F. Bueno, C y F sabemos que son iguales entre ellas. Todo esto los vamos a sustituir en las dos ecuaciones 1 y 2. Si sustituimos todos los valores que tenemos, así como las variables, en las ecuaciones 1 y 2, tendríamos para la ecuación 1, A es igual a D más E más F. Quiere decir que A es igual a 1 más 1 medio más C. Quiere decir que A es igual a 3 medios más C, porque 1 más 1 medio son 3 medios. 3 medios más C. Y luego si sustituimos los mismos valores todos en la ecuación 2, entonces tendríamos que 2A es igual a 4B más C es igual a 4D más 4E más 4F. Sustituyo el valor de B, el valor de... y sustituimos 2A, 4, la B la sustituyo por 1, la C no sustituye, la D se sustituye por 1, la E se sustituye por 1 medio y la F se sustituye por C, porque ya sabemos que C y F son iguales. Entonces, de esta manera, lo que voy a obtener, si se fijan, son dos ecuaciones, esta que está aquí, A igual a 3 medios más C, y esta que está acá, que es 2A es igual a 2 más 3C, son dos ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. Entonces ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver de la manera que quieran. Las puedes hacer simultáneas, por suma y resta, por sustitución, como sea. En mi caso conviene hacerlo por sustitución porque en la ecuación que está aquí arriba, A igual a 3 medios más C, ya está despejada la A. Entonces, aquí tenemos nuevamente lo que acabamos de decir. Vamos a nombrar ecuación 6 a esta ecuación. A es igual a 3 medios más C, es la ecuación 6. Y 2A es igual a 2 más 13, es la ecuación 7. Voy a sustituir la ecuación 6, esta ecuación 6, aquí donde está la A, de manera que voy a obtener una nueva ecuación que tiene solo la variable C. Lo que sigue, si se fijan, pues es despejar la C, y eso es simplemente hacer las operaciones aritméticas correspondientes. Nos queda que C vale 1. Ya tengo C1, entonces literalmente lo puedo volver a meter en la ecuación 6. Y en la ecuación 6 me queda que A es igual a 3 medios más C, es decir, 3 medios más 1. Eso es igual a 5 medios. A vale 5 medios. Pero además, como ya sabíamos que C es igual a F, acá lo tenemos, lo puse aquí para recordar, copié estas ecuaciones para recordarlo. C es igual a F, entonces F, también vale 1. Si observan con cuidado, en este momento tenemos todas las variables. Tenemos el valor de A, aquí está. Tenemos el valor de B, está acá. El de C, aquí está. El de D, el de E, el de F. Está. ¿Sí? Los valores obtenidos son los siguientes. A vale 5 medios, B vale 1, C vale 1, D vale 1, E vale 1 medio. Y F vale 1. Ojo, claramente se ve que estos no pueden ser los coeficientes que andamos buscando porque hay coeficientes fraccionarios, el 5 medios y el 1 medio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es multiplicarlas todas por el mínimo común múltiplo de A y de E, que es 2. Entonces, si multiplico toda la ecuación por 2, todos los valores, por 2, voy a eliminar este 2 y voy a duplicarlos todos. De manera que la proporción entre los valores encontrados se mantiene, pero ahora son puros enteros. Y ahora sí, estos valores son los coeficientes que estábamos buscando. A vale 5, B vale 2, C vale 2, D vale 2, E vale 1 y F vale 2. Y estos valores los ponemos en la ecuación original para balancearla. Y obtendríamos 5 azufres, y de este lado aquí hay 2, y 1 de aquí 3, y 2 de aquí 5. Oxígenos, aquí son 5 por 2, 10, y 2 por 4, 8, 18, y 2, 20. 2 por 4 aquí, 8, y 4, 12, y 2 por 4,
Otros 8 serían 8 más 4 más 8 da 20. Para el potasio tenemos 2 potasios del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 2 potasios en este compuesto. Para el manganeso tenemos 2 manganesos del lado izquierdo y tenemos 2 manganesos en este compuesto. Y para el hidrógeno tenemos 4 hidrógenos aquí, 2 por 2, 4. Y aquí tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos, con lo cual vemos que la reacción está completamente balanceada. Como podrán ver, el método es bastante simple, complicado en cuanto a la explicación y un poco largo. Pero la realidad es que dominando bien el álgebra, cualquier ecuación la puedes balancear por el método algebraico, cualquiera. Y siempre te tardarás aproximadamente 5 minutos, no más. Pero hay ecuaciones que balancearlas por el método del tanteo te podría llevar 10, 15 minutos porque son más complicadas. Entonces, en esos casos es preferible utilizar este método porque vamos a la segura. Ojo, recuerda, lo más importante aquí es poder utilizar el álgebra con facilidad. Hasta aquí este video tutorial. Que tengan bonita tarde.